Capítulo 11. El que gobierna en las nubes. Su espalda parecía abarcar todo, capaz de soportar la carga más pesada como otra. Un hombre que una vez había hecho la guerra por el bien de los demás. Tipo. Compasivo. El que solo se preocupaba por la protección y el sustento de todos los seres en la creación. Un individuo que simplemente hubiera preferido dedicarse a sus hijos por cualquier otra cosa. Desafortunadamente, ese hombre pronto desaparecería del mundo, y con él, las hostilidades solo se intensificarían. Rabia. Enfado. Y resentimiento. La guerra engendra odio. El odio produce animosidad. Sin embargo, el hombre se había puesto la corona de espinas frágiles y lo había llevado todo. El hombre sabía lo que su muerte implicaría ya que había sido golpeado, magullado y moribundo. No temía a la muerte, ni tampoco le molestaban los enemigos que lo habían llevado a esa etapa. Más bien, en ese momento, estaba amargamente cansado y deprimido. Por todos los enemigos que había matado. Por toda la sangre que se ha derramado. E incluso el tenue equilibrio que había creado para limitar las bajas. Todo fue en vano, ya que se desvanecería con su partida sabiendo el dolor que sus hijos e hijas sufrirían como resultado. Él no podía simplemente morir. No podía simplemente dejar la guerra como estaba. Y así, se arriesgaría con el único objeto que se manifestó como resultado de su confrontación anterior. Deseaba sobre un grial. El catalizador de la perdición. Los pasos de Shirou resonaron en los oídos de aquellos que se encontraban frente a él y se quedaron quietos, y aparentemente estaban en estado de shock. Con la cara pálida y las mejillas hundidas, incluso ella podía escuchar el sonido de sus corazones latiendo con fuerza dentro de sus pechos mientras retrocedían ante su avance. Irina y Asia no eran diferentes de ellos, enraizados en su lugar. Pero las expresiones en sus caras contrastaban con el resto. Enrojecido, y lleno de reverencia. Aunque, ella supuso que ella era la misma. En Dios oramos, ella e Irina bajaron sus cabezas y se arrodillaron dos. La Santa Cruz, el estandarte de la batalla de la Santa Facción de la Gran Guerra. Era un estándar reservado solo para la élite de las fuerzas del cielo dirigidas por Dios mismo. Porque era la misma cruz en la que Jesús tomó los pecados del mundo. Nadie debería poder emplearlo, pero Dios fue un artículo que habló de la ideología que él llevó en la guerra. El que sufriría las cargas del mundo por el bien de todos. El significado de eso solo no era algo que pudiera reconocerse con una simple oración. Demonios, incluso consideraba dejar de lado todo lo demás y inclinarse sobre sus rodillas en una muestra de piedad. En lo que a ella respecta, sería un honor que sus compañeros nunca podrían esperar alcanzar. Porque el surgimiento de la Santa Cruz fue tan raro ya que Dios nunca participó activamente en la batalla. A pesar de la situación en la que estaba, no pudo evitar sentir una punzada de diversión cuando notó que la seriedad en la tech de Shirou se aflojaba solo con las acciones de ella y de Irina. Ya podía imaginar la incomodidad que debería haber hecho en realidad de rodillas, como si pudiera decir que Irina realmente estaba contemplando hacerlo. Los ojos de Irina la miran con recelo para confirmarla. Ella le ahorraría a Shirou ese problema. ¿Cómo? Aunque había una parte de ella que deseaba ver qué tipo de reacción haría, ella sabía que este no era el momento ni el lugar. Cocabiel todavía estaba enraizado por el shock de todo esto. Después de todo, la Santa Cruz nunca había conocido la derrota en el campo de batalla, convirtiéndose en una leyenda que envió miedo a los corazones de los ángeles caídos y los demonios por igual. Sin embargo, ella podía decir que no pasaría mucho tiempo antes de que este líder de los ángeles caídos se compusiera. Las cosas eran diferentes de entonces y ahora. Por lo que su madre le dijo, no fueron solo los demonios y los ángeles caídos los que sufrieron mucho en la gran guerra entre las facciones. Los ángeles también tenían. Mirando hacia arriba a esa imagen del legendario estándar de batalla, una vez más se perdió en ella. No solo no desapareció, sino que su presencia se hizo más prominente. En cuyo caso, lo único que la preocupó fue el olvido de la barba que lo estaba exhibiendo. Una posición tan honorable y envidiosa de llevar la cruz estaba siendo completamente ignorada. Zenobia, Irina. Shirou lo intentó de nuevo, aparentemente haciendo todo lo posible para mantener su paciencia con su comportamiento. Sus cejas se torcieron, y una tensa sonrisa apareció en sus labios cuando un pensamiento ausente de derrotar a este pagano apareció en su mente, pero fue rápidamente descartado. La seriedad en los ojos de Shirou finalmente sacó a todos de su estupor. Señor Emilia, Sona fue la primera en hablar usando el tiempo limitado que tenía antes de que Cocabiel se recuperara. ¿Cuánta confianza tienes de ganar? Esta fue la pregunta a la que todos querían responder.
Con la entrada que Shirou había hecho, por la forma en que todos lo miraban, se había convertido en el líder de facto. El que todos confiaron. Y basado en la resolución en la cara de Shirou, él también lo sabía. Shirou estaba en silencio. La Santa Cruz en su espalda comenzó a crujir y doblarse cuando la luz divina comenzó a caer sobre los ángeles caídos y en toda la totalidad de Kuo. Un mundo estelar de brillantez. No lo sé con seguridad, dijo Shirou mientras comenzaba a caminar hacia el enemigo. Pero puedo prometer que ninguno de ustedes morirá aquí hoy. ¿Y usted? La mirada de Shirou se posó en Cocabiel, cuya mano estaba extendida con una masa de energía luminosa en sus palmas. No se pronunciaron más palabras cuando el ataque fue lo suficientemente grande como para acabar con la totalidad de Kuo y lo atacó. Ondas de choque dejadas en su estela. Metal doblado y destrozado, asaltado por una fuerza abrasadora equivalente al sol que quemó el suelo, causando burbujas y chisporoteos. El vidrio se derritió en charcos opacos de líquido, goteando y calentando aún más el aire. Cocabiel, ángel caído y la estrella de la mañana del cielo. Con su voluntad, el mundo se quemó. Con su pensamiento, perecieron los ejércitos de los reyes más fuertes. La vanguardia original de los cielos, la primera en atacar al enemigo antes de la llegada del ángel de la guerra. Con los ojos entrecerrados, Shirou extendió una mano. Rabajer de ejércitos. Y aquel cuyo poder podría convertir la tierra en un mar de luz abrasadora. Ninguno capaz de evitar su calor. Sin embargo, ángel poderoso, la montaña del Sinaí nunca se ha quemado. Y esta espada divina tampoco lo hará. Puente de un camino hacia un nuevo amanecer. Un rayo de esperanza. Y Galima. Una mano se apretó cuando cayó hacia adelante en un movimiento de balanceo. El poder santo y mágico explotó de Shirou en una violenta tormenta. La aparición de una sombra gigantesca que casi detiene los corazones de los presentes. Algunos incluso boquiabiertos por puro asombro o horror. Y Galima. Una construcción de los dioses. La cuchilla de la tala de la montaña dice haber cortado a través de las 1000 montañas legendarias. Solo por su tamaño se lo permitió. Capas sobre capas de acero grueso apiladas unas sobre otras de tal manera que un humano que se pare sobre ellas no sería más que una hormiga. La base y el pomo fueron hechos a mano con piedra negra dentada, una inscripción de un antiguo lenguaje indistinguible. Sus ropas revolotearon, la fuerza atractiva generada por el enorme tamaño de Igalima afectando la gravedad del espacio en sí. Como fuego a una placa de acero, la bola de luz ardiente fue sofocada por la caída de la espada. Las quemaduras negruzcas estropeaban su superficie, pequeñas briznas de vapor salían de los lados. Los ángeles caídos que tuvieron la mala suerte de ser atrapados debajo de ella fueron aplastados hasta el punto de que incluso la sangre se desintegró por el impacto. Los ángeles caídos que una vez fueron numerosos ya habían sido reducidos a casi la mitad perdida aplastada por la espada de la montaña. Se había abierto un camino. Al igual que la separación del Mar Rojo, los ángeles caídos se mantuvieron enraizados en cada lugar, y en la vanguardia estaba Cocabiel, cuyas características se habían vuelto increíblemente tensas. De todos los presentes, parecía que solo Shirou podía competir con el líder del ángel caído. Espera aquí, dijo Shirou mientras avanzaba sobre Igalima paso a paso. Hacia un lado cerca de Kiba, la grava y la tierra se convirtieron en una nube de polvo cuando una racha de luz de espada apareció en el cielo. Shirou levantó una mano, el pomo de una espada aterrizó dentro de ella. La espada de la victoria prometida. Las piezas de Excalibur que habían sido robadas por Valper terminaron en posesión de Shirou. Poco después, Valper se quedó mirando fijamente mientras esas piezas se fundían en un líquido y se fundían sobre una espada y una funda atadas al costado de Shirou. 6 sellos más aparecieron sobre esa hoja envainada, y su aura sagrada aumentó exponencialmente. Las palomas parecían cobrar vida sobre la Santa Cruz que aún flotaba sobre la espalda de Shirou. Posándose en lo alto de los extremos sobresalientes, parecían cantar para un brillante mañana 3. Y con eso, Shirou asintió antes de desaparecer en un repentino estallido de velocidad a lo largo de Igalima, levantando una tormenta de escombros y dejando a todos los demás atrás. Construcción de divina, Valper balbuceó con incredulidad después de que sus ojos ya no pudieran ver la espada envuelta en el costado de Shirou, y luego una vez más miró a esta monstruosidad de una espada. ¿Qué clase de humano es ese? Valper se apartó de su posición en el suelo. Nadie lo detuvo. Ella misma todavía estaba atrapada en un estupor como todos los demás. Él no sabe si puede ganar, dijo, estás bromeando. Issei gritó con incredulidad.
Él saca un maldito rascacielos de una espada, derrota a más de la mitad de ellos solos, y todavía dice que no puede ganar. En efecto. Incluso ahora, aún podía recordar su última imagen antes de que él despegara. El que estaba solo llevando la cruz con la espada de la victoria prometida a su lado. Parecía ser un guerrero imbatible cuya derrota parecía imposible. Eran momentos como ahora en los que se preguntaba si alguna vez lo alcanzaría, incluso con las espadas santas a su lado. Hubo un silencio mientras todos, sin saberlo, miraban a los demás con expresiones de conmoción. Ria se aclaró la garganta para acallar a Issei, pero no fue convincente ya que la pantalla en este momento solo solidificó el sentimiento insondable que sentía por Shirou. Fue Sona quien terminó juntando las cosas primero. Independientemente del tipo de humano que sea, ¿crees que aceptaría a Peera? Sona tosió en sus manos cuando notó las miradas que estaba recibiendo, y sabiamente decidió dejar el asunto por el momento. Independientemente de lo que Shirou haya dicho sobre la obtención de la victoria, ya le he enviado un mensaje a mi hermana y al señor Lucifer. Sona se ajustó las gafas con un dedo. Pero lo más importante es que tendré que molestarte con un favor, Rías, continuó Sona. La barrera alrededor de la Academia Kuo no durará mucho, ya que la cantidad de energía que se emite desde dentro incluso con mi intervención adicional. Ya tengo a Sagi y al resto de mi comunidad fortaleciéndola, pero me temo que todavía ganará. No hace falta decir que el resultado de la caída de la barrera no será un buen augurio para los humanos que viven afuera. ¿Puedes sentir que no puedes? Sona continuó. La presión que emite esta construcción divina, y Galima, la expresión de Sona se volvió curiosa cuando pronunció el nombre de la construcción divina, pero era una mujer prudente y ocultaba bien sus intereses. No solo eso, sino que si Shirou lucha con Cocabiel, entonces hay más razones para fortalecerlo antes de que sea demasiado tarde. Rías asintió. No podemos permitir que esta batalla se extienda por nuestro territorio y lastime a los inocentes, ¿a qué no? Estoy en eso, presidente, dijo Akeno antes de moverse al lado de Sona. Yo venía yo mismo, pero estoy preocupado por ciertas cosas y necesito quedarme, se disculpó Rías. Sona concedió mientras lanzaba una mirada discreta hacia Kiba. Incluso con la increíble exhibición de Shirou, Kiba apenas había sido perturbada. Todavía aturdido de cuando ese espectro infantil había aparecido ante él. Akeno debería ser suficiente. Sona fue decisiva, tomó a Akeno y se apresuró hacia la formación de hechizos de la barrera alrededor de Kuo. ¿Qué debemos hacer? Irina le preguntó tan pronto como Sona se fue. Ella realmente no tenía mucha respuesta a eso realmente mientras miraba a Shirou, quien se había convertido en el punto focal de ataque para todos los ángeles caídos. Los episodios de luz y energía continuamente giraban en espiral hacia afuera, terminando en explosiones que resonaban en la distancia. Para ser honesto consigo misma. Lo que realmente quería hacer era ayudar a Shirou, pero sabía que hacerlo podría obstaculizarlo en esa multitud de enemigos. Miró a Igalima, imaginándose a sí misma corriendo por su longitud para alcanzar directamente a Cocabiel y los otros caídos. Sin embargo, inesperadamente, fue debido a esta acción que notó que un regimiento de ángeles caídos venía hacia ellos. Enemigos. Ella advirtió a Rías y al resto antes de agarrar sus espadas. Rías y los demás se tensaron visiblemente, pero en lo que se centró más fue en el hecho de que Kiba no había reaccionado. Parecería que lo que le había afectado antes todavía lo estaba afectando ahora. Recordando cómo Kiba había trabajado con ella durante un tiempo, no podía simplemente abandonar a un compañero, incluso si esa camaradería era solo temporal. Irina hizo un gesto hacia su compañera, y las dos rápidamente se pusieron de pie a la defensiva con Rías, Asia y con Eco frente a Kiba. ¿Ustedes dos? Rías murmuró. Se sentía rara ayudando a un demonio, pero tal vez esta situación lo requería. Las cosas ya habían escalado desde solo infringir las fronteras del territorio del diablo para realizar una búsqueda, hasta un posible estallido de una nueva guerra. Al igual que a nuestro no, Rías tuvo que ser defendido, pero al menos entre los demonios Rías era descendiente. TCH, gruñó ella. Nos encargaremos de los que están al frente. Y sanaré a los heridos, dijo Asia. Irina mostró su reconocimiento al preparar su propia espada. Entonces proporcionaremos apoyo, dijo Rías antes de asentir con la cabeza a Koneko para ayudar a combatir a los enemigos. Mientras tanto, Valper había aprovechado la oportunidad para correr hacia los próximos ángeles caídos, refugiándose allí. Esos ángeles caídos le dieron a Valper una mirada, pero aparte de eso, su objetivo principal parecía fijarse en ella e Irina.
Ustedes dos vienen con nosotros, uno de los ángeles caídos habló en tono brusco. A partir de entonces, otro ángel caído miró a Rías y su grupo. Y a los dos, añadieron los ángeles caídos. Sus ojos se ensancharon cuando pronto se dio cuenta de las intenciones del enemigo. Solo basado en el número de ángeles caídos que Shirou estaba derrotando, incluso ella podía sentir la preocupación de los ángeles caídos. ¿En qué caso, por qué arrastrarían de repente a Irina, a ella, a Rías y a los demás en el conflicto? Seguramente fue para usar contra Shirou. Sobre mi cadáver, dijo Zenobia claramente, encorvando los hombros para poner más fuerza en sus brazos. Entonces que así sea, habló el ángel caído apareciendo a su lado. Este ángel caído era obviamente el más fuerte del grupo ya que poseía 4 pares de alas, lo que la convertía en una caída de 8 alas. La experiencia nacida de la cruz dimensional hizo correr sus instintos. Sus manos rápidamente apuñalaron a Durandal incluso mientras inclinaba su cuerpo hacia atrás para esquivar. Durandal se reunió con la espada de luz del ángel caído y se alojó en ella, obligando a los caídos a descartarla, ya que los caídos lanzaron un rayo de luz. Desafortunadamente, Durandal X frustraría los planes del ángel caído. Más aún cuando estaba acompañado por un pequeño puño con guantes de combate impresos en la pata. Prestando más atención al acercamiento de Durandal X, el ángel caído fue tomado por sorpresa cuando la fuerza de ese pequeño puño la empujó hacia atrás varios metros cayendo contra el suelo. HMPH, Koneko resopló mientras fingía quitarse la tierra de las manos. Mientras tanto, Issei, que no estaba lejos, estaba tratando de quitarse la marca de un pie de su cara mientras balbuceaba con indignación. Enfurecido, el ángel caído de 8 alas estaba a punto de atacar de nuevo, solo para sentir un dolor punzante en su costado por una bola de destrucción que se comió una de sus alas. ¡Tu perra! Ella maldijo a Rías. Poco después, el ángel caído regresó flotando con el resto de los ángeles caídos que ella había traído, y se había avergonzado lo suficiente. Ataquen juntos, ordenó el ángel caído. Simplemente asintiendo, todos los ángeles caídos atacaron a la vez. Lanzas de luz arrojaban el suelo como flechas. La suciedad y la mugre explotan en todas partes y dejan atrás solo tierra agrietada. Sin embargo, en este terreno agrietado, Zenobia, Irina y Koneko se coordinaron para esquivar o parar, mientras que Issei se movió al lado de Rías para impartir su habilidad de regalo. Una habilidad que le permitió a Issei transferir su poder aumentado 2. Esto no nos lleva a ninguna parte, se quejó Zenobia. Entonces ataque, Koneko habló con calma mientras esquivaba a la izquierda. ¿Y cómo supones que hacemos eso? Irina preguntó, pero sintió una sensación de temor cuando los ojos de Koneko se posaron en ella. Por lo tanto, ella terminó escondiéndose detrás de Zenobia. Interrogación de cierre. Zenobia le devolvió la mirada a Koneko, y al momento siguiente, ella estaba volando a través del cielo mientras Irina miraba fijamente antes de tragar. Estoy bien defendiendo, expresó inmediatamente Irina antes de que Koneko pudiera ponerla en sus manos. En cuanto a Zenobia, aunque al principio se sorprendió, todavía logró aprovechar la oportunidad. La luz de la espada apareció sobre Durandal y Durandal X, expandiendo el alcance de las espadas varias veces mientras se balanceaban arcos que hirieron a muchos ángeles caídos. El poder de Durandal era tal que podía atravesar las armas de incluso los ángeles de 6 alas, y mucho menos los numerosos ángeles caídos de 4 alas que estaba atacando actualmente. Cuando el ángel caído de 8 alas vio esto, el ángel caído se enojó por completo. Más aún cuando aún podía sentir el dolor de perder un ala. El ángel caído de 8 alas volvió su mirada hacia sus camaradas y llegó a un acuerdo. Enojados por la resistencia y la muerte de los suyos, los ángeles caídos parecían llegar a un consenso cuando sus auras brillaban con un brillo vengativo. Morir. Todos gritaron. Zenobia sonrió con desdén. Las flechas de luz que los ángeles caídos habían apuntado hacia ella, Irina, Issei y Koneko no estaban lo suficientemente cerca como para golpear. Aunque hay que admitirlo, solo fueron un par de centímetros. Sin embargo, ella, Irina, Issei y Koneko solo se darían cuenta de su error cuando Rías gritaba detrás de ellos. Kiba. Rías gritó de pánico, pero no había nada que pudiera hacer mientras las flechas de la luz navegaban rápidamente hacia Kiba. Habiéndose enfurecido, los ángeles caídos habían decidido desahogar su frustración al matar al caballero estacionario. Después de todo, los ángeles caídos no necesariamente necesitaban que todas las personas presentes actuaran como rehenes. Sin embargo, el pánico en la voz de Rías fue suficiente para devolverle el sentido a Kiba.
Finalmente, fuera de su estupor, fue solo para ver el ataque combinado de los ángeles caídos convergiendo en él. El tiempo pareció reducirse, los segundos pasaron como minutos, pero incluso mientras la mente de Kiba se aceleraba, casi no había nada que pudiera hacer. Su fuerza más fuerte siempre había sido su velocidad, pero en la actualidad, incluso eso no equivaldría a nada cuando el ataque ya estaba ante él. Debería haber actuado antes, pero cada vez que Kiba cerraba los ojos, podía imaginar la imagen de la niña. Ella había sido la más joven de todas en el proyecto de la espada sagrada, y al final, ella seguía siendo la que más había soportado por su bien. Sonriendo en los hoyos de la desesperación. Una rosa en un páramo. E incluso en la muerte, había sido ella quien apareció nuevamente en su momento de debilidad. Era como siempre lo había hecho. Después de cada experimento de torturas, siempre había sido ella para saludarlo y al resto con una ternura y madurez que no debería haber aparecido en una niña de su edad. Sin embargo, ella murió, sin saberlo, envenenada hasta la muerte, donde ella y los demás habían esperado al amigo que nunca regresaría. El único para vivir. Maldición. La culpa le estaba consumiendo incluso ahora. Sin embargo, cuando miró hacia arriba, lo vio una vez más justo después del ataque entrante. La Santa Cruz, alta e inflexible, el símbolo que una vez había orado en numerosas ocasiones. Lo único que era constante en su vida y la de todos los demás en ese cruel proyecto. Pero sus oraciones nunca fueron contestadas hasta el final. Al mirarlo ahora, la humedad se acumulaba en sus ojos mientras inclinaba la cabeza con resignación. Señor, ¿por qué me has abandonado? El sonido de los gritos de Rías y Koneko. El sonido de todo parecía quedarse sordo cuando los ataques de los ángeles caídos estaban a escasos centímetros de golpearlo. Interrogación de cierre era un escudo de estrellas brillantes unidas por una voluntad compartida de proteger. Somos amigos, hermanos y hermanas. Figuras etéreas aparecieron una por una, con las manos juntas y los dedos entrelazados. Has sufrido por nuestro bien. El poder del ataque de los ángeles caídos disminuyó. La fuerza de su luz se transfirió a un flujo constante de energía que se unió en un orbe claro que se desvaneció en el cuerpo de Kiba. Y por eso, solo podemos ofrecer nuestro agradecimiento. Pero no sufras más por nuestro bien. Un paso tambaleante, luego otro, los hombros de Kiba parecieron hundirse mientras lloraba. Demonio o humano, no importaba lo que fuera Kiba. En este momento, todo lo que se podía ver era un individuo cargado de arrepentimientos y dudas. Ese llanto bebé de entonces nunca fue destinado a convertirse en el hombre que eres ahora. Ya has hecho suficiente. Valor. Corazón. Y la esperanza. Las emociones que permitían a uno perseverar contra todo pronóstico, ahora parecían brillar en su máxima intensidad. Capturado dentro del ferviente deseo de aquellos que simplemente habían buscado una vida mejor. Desde este día en adelante, es nuestro turno de luchar por ti. Alcanzar desde el odio. Las manos que estaban apretadas, se abrieron. Nuestra luz en la oscuridad. Esas espadas agarradas en las manos de Kiba cayeron y cayeron al suelo. Dejado olvidado cuando otro comenzó a manifestarse, juntado en manos temblorosas. Kiba, ¿verdad? Las palabras que Rías estaba a punto de decir quedaron atrapadas en su garganta, sus ojos se ensancharon por lo que estaba sintiendo. Atributo sagrado. La energía de los cielos. Sonriendo por última vez, los espectros se reunieron alrededor de Kiba. Cuerpos que se desvanecen en el éter. Un rastro de polvo de estrellas se arremolinó en una tormenta que se disipó dentro del pecho de Kiba. Auge. Una columna de energía sagrada teñida con rastros de oscuridad se extendía hacia el cielo, generando vientos que obligaban a los enemigos y aliados a retroceder. Rías hizo una mueca cuando levantó un brazo para protegerse los ojos. Ella misma no era mejor, arraigándose en su lugar usando sus espadas como palanca contra el suelo como Irina. Con las manos temblando por el agotamiento, ella casi perdió su agarre cuando una segunda onda de viento estalló en la dirección de Kiba. Con los ojos nublados, apenas podía distinguir la figura de Rías cuando estaba sorprendida, sin haber tenido nada que la apoyara. Afortunadamente, fue atrapada por Koneko, quien había estado parada cerca de Rías desde el comienzo en caso de que algo saliera mal. Cuando los vientos se apagaron, y el mundo se calmó, arcos de energía teñida de color púrpura golpearon el suelo en un relámpago como zarcillos que proliferaron en el aire. Los ángeles caídos más cercanos cayeron al suelo en masa, los cuerpos aún espasmódicos de cualquier ataque que los había afectado.
Sin embargo, era difícil prestar atención a eso en comparación con el impacto de ver lo que estaba firmemente en las manos de Kiba, una espada de atributo santo y demoníaco. Elegante, obsidiana y teñida con reluciente acero color marfil, contrastaba con los elementos opuestos. Una espada del santo demonio había sido creada. De eso no es posible. Valper exclamó, expresando los pensamientos de todos los presentes. A no ser que dos poderes opuestos no deben mezclarse. El ejemplo más básico es el fuego y el agua. Cuando uno se mezcla con el otro, el único resultado debe ser inevitablemente la destrucción mutua. El fuego no puede existir en presencia de agua, ya que la luz no puede mezclarse con las propiedades demoníacas. Estaba basado en las leyes del mundo. Las mismas reglas que se aplican a todas las propiedades fundamentales de la materia y el pensamiento. Algo que nunca podría ser violado para mantener el orden. Era un equilibrador. Un término necesario para describir la naturaleza volátil de mantener separados los dos atributos opuestos. Los humanos lo llamaban física y ciencias, pero lo sobrenatural se refería a él como el sistema de Dios. Para la fusión de dos elementos opuestos se produce un aumento exponencial de la inestabilidad y la potencia explosiva. Sin embargo, si los dos elementos se mantuvieran de alguna manera estables, entonces su fuerza y durabilidad serían algo inimaginable. Y ahora mismo, ante sus propios ojos, ahí estaba. Elementos opuestos de lo santo y lo demoníaco mantenidos en estabilidad. Esto estaba mal. Ya sentía que algo estaba apagado cuando la luz que entraba en el cuerpo de Kiba no le hacía daño a pesar de la constitución de su diablo, pero ahora, la evidencia parecía apuntar a una sola conclusión. Los 4 grandes satanes habían perecido, e incluso Dios mismo no era mejor. Las palabras que ella había pensado firmemente que había sido pronunciada en broma surgieron repentinamente para atormentar su mente, y su confianza en sus propias creencias se desvaneció. Antes, cuando se abordó este asunto, Shirou había llegado con la Santa Cruz, por lo que se le olvidó por completo. Ahora, sin embargo, era difícil no pensar en eso cuando involucraba su razón para pelear. De repente una risa llenó el área. Por supuesto. Eso lo explica. Valper habló en histeria. El sistema de Dios fue creado en conjunto con las reglas de la creación. Un limitador para equilibrar las escalas y reducir el conflicto y la muerte. Valper tragó, su manzana Yadam subía y bajaba mientras sudaba. Sin embargo, un sistema de este tipo que abarca la totalidad del mundo no se mantiene con tanta facilidad, pero independientemente puede funcionar bajo el control de otro. Pero se ha creado una espada del atributo demonio y sagrado. Lo que significa que la eficiencia del sistema ha disminuido. Esto debería ser imposible ya que el creador tendría una comprensión completa del sistema creado. Por lo tanto, el usuario no es el original. Esta línea de pensamiento fue la más sorprendente, simplemente por la única pregunta. ¿Quién era el original? No era nadie más que Dios mismo. En cuyo caso, eso significaría que, Dios estaba muerto. Sus piernas empezaron a temblar cuando casi perdió el equilibrio. Era como si una espada hubiera atravesado directamente su pecho, causando que finalmente cayera en la desesperación. ¿Por qué luchó ella? ¿A quién dedicó su devoción y servidumbre? Fue para el Creador de milagros, el que llevaría a la gente a la salvación. Y ahora, entendiendo que este hombre ya no pudo haber existido en toda su vida, fue un golpe que apenas pudo soportar. Más fuerte que el más devastador de los ataques. Esto fue una huelga en sus creencias e ideales que los destrozó por completo. Después de todo, significaría que todo lo que ella había hecho y buscado era solo una mentira. Se sentía vacía, y en el punto más bajo de su vida. Incluso el calor proveniente de Durandal apenas podía aplacarla, y al final, ella solo podía mirar fijamente mientras Valper se reía con locura. Si no fuera porque Irina se abriera camino para apoyarla, entonces era probable que hubiera sido ensartada por una espada de luz proveniente de un ángel caído. Xenovia. Irina sacudió sus hombros. Y es un error, no puede ser correcto. Entonces, salte de ahí, insistió. Sin embargo, ella misma no era estúpida. La teoría de Valper era sólida. No hubo errores en ello. Por lo tanto, había una alta probabilidad en su credibilidad. Se volvió hacia Irina, con los ojos bajos. Irina, ¿por qué luchamos? Su cabello ensombrecía sus ojos, sus hombros se encorvaban mientras un estremecimiento recorría todo su cuerpo. Irina no pudo contestar. El agarre que Xenovia tenía en sus espadas se aflojó. En este punto, ella realmente no sabía cuál sería su respuesta si cualquier diablo le ofreciera la oportunidad de compartir.
Al menos se mantuvieron fieles a sus causas y deseos. Sin embargo, en este momento, una mano se entrelazó con la suya. Era Asia Argento, la santa doncella que detestaba por abandonar los principios de la Iglesia. Sin embargo, mirándolo ahora, era un desprecio nacido de su propia ignorancia. ¿Tú? Ella cuestionó las intenciones de la doncella. La creencia es nuestra fuerza, habló Asia solemnemente. Si lo abandonas, ¿qué nos queda? La Iglesia fue fundada por él, las enseñanzas son una relación directa con sus ideales. ¿No es eso suficiente? Al escuchar las palabras de Asia, la dejaron perdida. Haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Para vivir en la cruz, murmuró Irina al escuchar las palabras de Asia. No te dejes cegar por las opiniones de los demás. Porque bienaventurados los que creen. Esta. Tenían un punto que no podía ser descartado. Su madre la había educado según esos principios, y ella no había dudado de ellos, porque eran justos y justos. Aún así, era cierto que lo que había estado luchando era una mentira. Sus rasgos una vez más atenuados. No importa cuán recubiertas o reconfortantes sean las palabras de azúcar, no puede cambiar la realidad. Apartó las manos de Asia y miró fijamente el reflejo de sí misma de la espada de Durandal. Era el reflejo de cualquier otra niña, joven y vibrante, sin embargo, podía ver el vacío en sus ojos. Quieto y sin vida. En esos ojos, vio a una mujer que ya no conocía su propósito. Un viento constante que venía de arriba, zephyrs que anunciaron la llegada del cambio. Se tropezó con sus pies, protegiéndose la cara por instinto de la repentina embestida. Allí, aún en medio de los ángeles caídos, estaba el hombre que una vez había acudido en su ayuda. Alto, e imponente, con una espalda que parecía alejar todos los males. Había una cierta fortaleza que emanaba de él en oleadas. El tipo que parecía disipar todas sus dudas. Recordándole que al final, fue su propia elección vivir de acuerdo con sus propios principios. Este era el hombre con el que ella realmente sentía que debía quedarse. Una montaña estable para apoyarla contra las olas del mundo. El mismo hombre que se sacrificaría para salvarla sin tener en cuenta su propia vida. Recuerdos de ese tiempo en la cruz dimensional surgieron en su mente. El amigo tonto que ella había hecho primero, al lugar que la figura ahora ocupaba dentro de ella. Un hombre santo, un santo que estaba solo en el mundo. El faro resplandeciente del que ella podía atraer la fe. Y ahora, rodeada de ángeles caídos, esa montaña aún estaba enraizada frente a todo. El inmueble, y, sin embargo, algo parecía haberse apagado en este momento. Las caras de los ángeles caídos que rodeaban a Shiro eran extrañas. Algunos pálidos y contorsionados, mientras que otros simplemente gritaban de su incredulidad. Este repentino desarrollo solo se hizo más evidente cuando Cocabiel, quien se había negado a actuar en cualquier momento desde el principio, se puso rígido de repente, con miedo en sus ojos. No solo los ángeles caídos no estaban atacando, sino que algunos incluso intentaban huir, pero estaban bloqueados por los muchos otros cuerpos congelados de sus compañeros del ángel caído. Cuando la oveja perdida se aleja de su rebaño y se adentra en la oscuridad, ¿qué estaba pasando? ¿Qué vieron ellos que ella no pudo? Sepa que el buen pastor paseará por el campo abierto hasta que lo encuentre. Kirik. Con el cabello levantado, pronto giró rígidamente la cabeza para mirar con los ojos abiertos a la espada del demonio santo en las manos de Kiba. Porque se había roto en pequeños fragmentos que formaban un cristal en el pecho de Kiba. Se había sentido agotado luchando mientras estaba rodeado por todos lados. En primer lugar, sus reservas mágicas eran inadecuadas debido a la atrofia que sufrieron sus 27 circuitos mágicos en su juventud. Disparar a Runtinga y Galima solo había hecho una caída considerable en sus reservas, pero ¿cómo podía permitir que eso se viera en su apariencia? Lo había sentido desde el momento en que había hecho su entrada. Era el centro de sus costados defendiendo la fuerza. Mostrar debilidad era desalentar a aquellos a los que estaba protegiendo detrás de él. Y por su bien, se mantendría fuerte a pesar de que el dolor se había vuelto insoportable después de desatar sus anteriores fantasmas nobles. El uso de Igalima había servido para dos propósitos, a saber, la intimidación y el sacrificio de los números del enemigo. Francamente, funcionó, ya que nadie se atrevió a acercarse a él hasta que alcanzó a 50 metros de Cocabiel, quien instigó al resto a la acción. Debido a esta acción, el cansancio de Cocabiel se había vuelto evidente. Cocabiel no quiso enfrentarlo sin entender sus capacidades. Esto era lo mejor, ya que su cuerpo estaba pidiendo una energía que simplemente no poseía.
Si no fuera por el suministro constante de la misma que podía sentir originarse en el collar alrededor de su cuello, entonces seguramente ya se habría derrumbado. Al menos al enfrentar al resto de los ángeles caídos, conserva en frío parte de su fuerza para que dure el mayor tiempo posible. Por lo que había escuchado a Rías y Sona hablar sobre su audición mejorada después de su partida, la ayuda seguramente estaría en camino si solo pudiera aguantar el tiempo suficiente. Con los ojos cambiando a través del campo de batalla, tomó una decisión mientras cruzaba las espadas en sus manos en una guardia firme. Sin embargo, justo cuando se resolvió a sí mismo para rastrear otro fantasma noble, un ruido repentino se originó en uno de sus bolsillos que lo distrajeron. Con el ceño fruncido, observó en silencio que el cristal que había descubierto en el almacén antes se disparó hacia donde Kiba, Shinobi y el resto estaban luchando. Era como un cometa que solo él podía ver cruzar la atmósfera y brillar con un brillo apagado. TCH, gimió mientras paraba una flecha de luz, los enemigos que lo rodeaban aprovechaban su momento de distracción. Cambiando su peso en el suelo, rompió una herida en su atacante con una rápida puñalada. Sin embargo, antes de que pudiera ejecutar otro contador, se vio obligado a retirarse a medida que más y más huelgas convergían en él. Haciendo clic en su lengua, soltó a Kansou y usó otro ángel caído como escudo mientras intentaba lentamente obtener una apariencia de calma dentro de la rápida ola de huelgas. Comprender los conceptos de creación. ¡Ac! Gritó mientras la cabeza golpeaba al enemigo más cercano. La luz es un arma fundamental de los ángeles caídos y los ángeles por igual. El don innato que se les otorgó al nacer y se mantuvo incluso en su caída. Necesitaba un arma para contrarrestarlo. Algo que desterró el principio de la magia y devolvió el mundo a un tiempo más primitivo. Sus manos soltaron a Kansou y Bakuya, las espadas casadas se desvanecieron en partículas de prana cuando eludió un rayo de energía. El héroe de la lanza. Un arma que había visto al mirar dentro de la inmensidad de la puerta de Babilonia. La perdición de toda la magia y lo sobrenatural. Trace, en. Con los ojos inyectados en sangre se estrechó, se asió al aire, las venas se hincharon y la mente se aceleró. Este era el momento que él había estado esperando. Con las manos vacías, y aparentemente en una situación desesperada, los enemigos no deberían poder resistir la convergencia sobre él en este estado de debilidad. Un regalo del druida Angusok. Una lanza roja que corta todos los lazos con la energía mágica. Canta por la leyenda de un caballero de Fiana. Taladro. Gae de Arc. Su grito hizo eco dentro del cerco. Duchas de sangre llovían por el suelo cuando las armas de luz que sostenían las manos de los ángeles caídos fueron completamente anuladas. El impacto en sus caras fue evidente cuando murieron en un montón a su alrededor, incapaces de bloquear un solo golpe de la lanza. Una ominosa nube de color rojo parecía formarse, una neblina creada a partir de la lluvia del fluido de la vida. Gae de Arc. Carmesí rosa del exorcismo. Una lanza escarlata de 2 metros con una hoja ligeramente curvada. Era la lanza de Gyarmuiduaduibne, el primer caballero de los caballeros de Fiana, y el hijo de Don, dios de los muertos y antepasado de los Gaels. Casi inmediatamente cuando pronunció el nombre del noble fantasma, la expresión de Cocabiel una vez más cambió. Cocabiel ya lo había visto sacar un arma legendaria, pero esta era la primera vez que el hombre había estado a la distancia de la audiencia. La otra vez fue ahogada por la violencia. Lo que él mismo no sabía que Cocabiel sabía, sin embargo, era que, en este mundo, las facciones no eran los únicos poderes en existencia. Los panteones nórdico, celta, griego y otros también existían. Su uso continuado de armas de la leyenda perdidas entraría en la vista de estos panteones tarde o temprano. Pero no era algo que le importara siquiera saber eso. Exhalando un suspiro, sus ojos se posaron en Cocabiel mientras apuntaba a Gaedearg hacia adelante con una mano en un gesto provocativo. Desgastar su resistencia luchando contra estos ángeles caídos no lo dejaría en ninguna parte más que una eventual derrota. En cuyo caso, apuntar a la cabeza era su única otra opción, ya que su única ventaja era su poder de ataque y el elemento sorpresa. Eso, y la energía que el collar le estaba suministrando para mantener sus gastos. Era solo la tensión en su cuerpo lo que ahora era el problema. Sin embargo, en este momento, dicha energía de repente comenzó a desbordarse. Exclamación de cierre, interrogación de cierre. Su mente se quedó en blanco cuando la voz de Zenobia de alguna manera entró en sus oídos. Irina, ¿por qué luchamos? Gaedearg se desvaneció en sus manos, su mirada se desvió en su dirección. Lo que vio lo dejó aturdido.
La niña que conoció por el Churchcreak, aunque algo distante y podría ser descrita como fría, al menos todavía poseía un fuego dentro de ella. El que entró en su mirada ahora era casi completamente diferente. Su mirada estaba vacía y aparentemente perdida. La fuerza que poseía antes de haber desaparecido a pesar del poder de los Durandales en sus manos. A él no le gustó. Esta no era ella. Sin saberlo, la energía dentro del collar continuó desbordándose hasta un estado en el que se había convertido en una llama furiosa que obligó a los ángeles caídos a distanciarse. ¿Pero qué había provocado tal cambio en ella? En cualquier caso, solo había un pensamiento en su mente. Para ayudarla. Y fue la aparición de este pensamiento lo que lo llevó a un lugar diferente del campo de batalla. Parpadeó una vez, luego 2 veces, pero el paisaje a su alrededor no cambió. Muros de piedra en bruto que rodeaban una cámara de algún tipo dentro de una cueva. La única luz provenía de la espada a su lado. Las piezas combinadas de Excalibur que no había podido extraer de su funda. Esto había sido evidente para él cuando los sellos alrededor de la vaina todavía estaban bloqueados. Levantándolo como una antorcha para bañar la habitación con su luz, se dirigió hacia el único camino que salía de la cámara. En este punto, era su única opción, ya que sabía que tenía que volver para ayudar a Zenobia y al resto. Él no tuvo tiempo para quedarse ocioso. Avanzando a través del pequeño pasaje, la luz de las piezas fusionadas de Excalibur comenzó a atenuarse poco a poco hasta el punto en que apenas era más brillante que el brillo de una cerilla. Arrugando las cejas, no tuvo la paciencia para preocuparse por eso y siguió avanzando hacia la luz parpadeante que podía ver hacia adelante. Lo que apareció ante él, en este mundo que solo abarcaba esta cueva de poca luz, era una zarza ardiente. La espada del santo demonio se había roto ante sus ojos. ¿Yo se rompió? Su mente quedó en blanco mientras procesaba este hecho y el significado que tenía. Cerró los ojos antes de dejar escapar un suspiro. Cuando los abrió, hubo una nueva determinación que la hizo agarrar sus cuchillas con un vigor renovado. Irina, llamó ella. Yo, lo sé, no tienes que decirlo, la expresión de Irina estaba radiante. Fue lo mismo para Asia Argento, que secretamente dejó escapar un suspiro de alivio, pero ella no notó tal cosa ya que estaba demasiado ocupada mirando a Valper. Estaba enojada por haberse dejado llevar por las palabras de este hombre, por muy lógicas que fueran. Como un devoto, la lógica no debería haber jugado ningún papel en su creencia. En cambio, debería haber sido como Asia Argento, la doncella sagrada. A pesar de convertirse en un demonio, la virtud de Asia nunca había cambiado. Era solo ella quien había sido cegada por su propia ignorancia que no podía verla. Pensando en sus acciones pasadas hacia la chica en particular, el arrepentimiento comenzaba a formarse. Sin embargo, no era algo que ella pudiera corregir fácilmente, no con su carácter. En cambio, decidió que lo compensaría de alguna manera, o de alguna manera. Se acabó, Valper, habló Irina después de asegurarse de que no hubiera más ángeles caídos atacando. Por una razón u otra, todos ellos se habían detenido, proporcionando un respiro temporal. Usando este tiempo, Irina se colocó al lado de Valper para detener al ex sacerdote. Kiva fue el siguiente en seguirlo, pero su mirada parecía perdida cuando palmeó el cristal que se había formado en su pecho, en su mano. ¿Qué es esto? Kiva le exigió a Valper, levantándolo por la nuca. Valper se encontró con la mirada de Kiva antes de chasquear la lengua y mirar hacia un lado. En este momento, ella junto con Asia, Rías, Issei y Koneko se mudaron para unirse al lado de Kiva. Respóndeme. Kiva gritó, tirando a Valper al suelo antes de formar una espada. Sin embargo, no fue Valper quien respondió. En cambio, fue Irina quien se mantuvo rígida mientras sus ojos observaban cuidadosamente el cristal en las manos de Kiva. De eso parece el cristal que mi pastor usó en mí justo antes de las pruebas de la espada sagrada, murmuró Irina. Valper miró a Irina antes de gruñir. Los hipócritas son lo que son. Desterradme por crearlo, pero codiciarlo, se burló Valper antes de mirar directamente a Kiva. Bien, entonces déjame decirte. Ese recipiente de cristal en tus manos contiene las propiedades sagradas de una persona nacida dentro de sus almas. Permitir que una persona sin suficiente luz sea capaz de empuñar incluso las espadas santas más fuertes que existen. La cara de Irina palideció mientras una luz asesina apareció en los ojos de Kiva. Las propiedades sagradas dentro de un alma, entonces tú. De hecho. Para ser franco, el proceso arrancó a las mismas almas de sus cuerpos, como los dragones celestiales antes de que Dios los almacenara en los engranajes sagrados. Desde allí, el atributo del santo fue aprovechado, dijo Valper claramente.
La culminación del trabajo y sueño de mi vida. Así era Valper, un hombre que había estado fascinado con los cuentos de Hollis Wars desde la infancia, solo para estar decepcionado con su propia falta de talento. Aún así, eso no impidió que el hombre cumpliera su sueño a través de la pura persistencia. Solo ese hecho lo habría hecho admirable si no fuera por su pérdida de moralidad. Se dio la vuelta ya que ya podía imaginar el resultado. No había forma de que Kiba simplemente dejara pasar esto. Como era de esperar, el sonido de un ruido de acero entró en sus oídos, seguido de un ruido sordo. Aunque sus cejas se fruncieron. Este no era el sonido exacto que ella esperaba. El sonido del acero a través de la carne estaba más cerca de desgarrarse que un ruido sordo. Mirando a los ojos, vio que Valper fue derribado por la parte plana de la espada de Irina, mientras que la de Kiba había sido rechazada a un lado. Chica de suave corazón. Ella podía entender lo que Irina pretendía. Ella dejaría que Valper fuera juzgada por el Vaticano. Con un gruñido, tocó las empuñaduras de sus espadas cuando decidió que no podía quedarse y no hacer nada. Después de todo, desde el comienzo de esta prueba, Shirou había estado protegiéndolos. Y ahora que los ángeles caídos estaban en un estupor, esta era una oportunidad ideal que le permitió aliviar la presión. Uno, mirando fríamente, comenzó los preparativos necesarios. Durandal el Perles. Santa Espada del Paladín, Roland de Carlomagno. Solo su poder podría romper las mismas montañas y dividir las aguas de la marea creciente. Espada, dame fuerza. Cerrando los ojos, se tomó el tiempo para concentrarse y reunir las abundantes energías santas en las dos espadas. Ahora que no estaba siendo atacada constantemente, podía desatar el poder más fuerte de sus espadas. Sus brazos se juntaron, Durandal y Durandal X presionados por el plano de sus cuchillas. Un tenue resplandor los envolvió a los dos, creciendo en radiancia por el segundo cuando el crepitar de las chispas comenzó a resonar. El asfalto bajo sus pies comenzó a resquebrajarse, el aura de las espadas se soltaba en oleadas alternas. Desde que Shirou le había dado Durandal X, era como si de repente le hubieran crecido las alas. El poder inestable de su Durandal se mantuvo ahora al anochecer la distribución de energías entre dos medios, reduciendo la dificultad a la mitad. Rías y los demás retrocedieron cuando la energía de la luz producida comenzaba a afectarlos. Un temblor corrió por sus brazos mientras pulsos de energía bañaban su cuerpo con motas de luz brillante. Su cabello pronto comenzó a balancearse por encima de la fuerza, pareciendo flotar en el aire cuando finalmente abrió los ojos y levantó los brazos sobre su cabeza para golpear. Sin embargo, sus ojos se ensancharon rápidamente, y al momento siguiente, su cuerpo se congeló. La energía reunida para el ataque de Durandal se desvaneció y dejó solo un suave zumbido. «¿Shenovia?» Irina gritó alarmada. Ella no respondió, en cambio, tragando el ataque de nerviosismo que comenzaba a burbujear dentro de ella. «Señora Cuarta». Rías también preguntó. Después de todo, ella había estado a punto de desencadenar un poderoso ataque a los enemigos, pero se detuvo sin ningún motivo. En lugar de explicar, todo lo que hizo fue señalar. Le había quitado los ojos de encima de la pura sorpresa de ver cómo se rompía la espada del demonio santo, y ahora que se había girado para golpear a sus enemigos, apenas podía comprender lo que estaba frente a ella. En la dirección en la que estaba mirando estaba Shirou, pero lo más importante, también era la dirección en la que estaban todos los ángeles caídos. Había algo en él en el momento que hizo que los escalofríos le recorrieran la espalda. ¿Shirou? Ella lo llamó con preocupación. El aleteo de las alas, y un coro divino que resonó desde arriba. Cuando el ruido entró en sus oídos, fue como si un rayo la hubiera golpeado, provocando que las preguntas que estaba a punto de preguntar surgieran en un desastre confuso. Como resultado, su cara se sonrojó, pero ignoró por completo el aumento de calor en sus mejillas cuando la mirada de Shirou se volvió hacia ella. Era como si él fuera una persona completamente diferente. Esos ojos parecían sin fondo y todos sabían. Parecía mirar a través de ella en su pasado de duda y consternación. Por extraño que parezca, cuando esa mirada se posó en Irina y Asia, Shirou asintió antes de que su atención volviera a concentrarse en ella. Una sonrisa apareció en esa cara familiar, pero a pesar de que era reconfortante, una parte aún mayor de ella estaba empezando a sentir pánico cuando su inquietud se disparó. Este no era el Shirou que ella conocía. Entonces, ¿qué le había pasado? Pero quizás, incluso más que ella, había una persona que estaba aún más presionada para recibir una respuesta. ¿Tú, quién eres? Tartamudeó Cocabiel, fingiendo calma al cruzar los brazos y fulminarlo con la mirada. ¿Quién soy?
La voz que salió de la boca de Shiro era diferente en comparación con la amiga que ella conocía. Era profundo, pero suave y calmante. Una voz que pronto sofocó el pánico en su corazón a pesar de la rareza de la situación. Sin embargo, para Cocabiel, la voz no era nada. Cocabiel, la estrella de la mañana del reino en el cielo, ¿realmente lo has olvidado? Un resplandor de Oli Aura estalló alrededor de Shirou, envolviéndolo en una niebla pálida. Desde la expansión del cielo, 7 pilares de luz resplandeciente atravesaron el vacío entre las dimensiones. Cuerpos autónomos de acero cayeron contra la tierra como poderosos martillos que produjeron una lluvia de chispas ardientes. La tierra tembló, las fisuras se formaron en el suelo por el impacto que causó que Rías y el resto tropezarán con sus pies. Pequeños fragmentos de escombros se lanzan contra ellos y crean pequeños moretones y cortes. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a murmurar un chillido. 12 centinelas alados. Reliquias de la gran guerra hechas a la manera del ángel de acero, la voz de Dios. Metatron permanecieron con las alas abiertas, lanzas explosivas mantenidas en atención mientras se posicionaban a ambos lados de Shirou. Y imposible. Cocabiel ya no podía mantener su compostura, sus brazos cayendo a su lado. 3 Winged Sentinels solo obedecería la directiva de uno. Mirando a la luz que envolvía a Shirou, Cocabiel solo podía abrir su boca sin comprender. No se necesitaban más palabras para ser dicho. Después de todo. Cuando las nubes se separen, y la luz celestial brille sobre el mundo, todos sabrán su nombre.